usted le ha pasado tal vez que se trataba con alguien, de niños, de infante, y pasaron los años, usted lo dejó de ver. Un profesor, un vecino, una vecina, un amigo de la infancia, y usted se lo encuentra con el pasar de los años y trata con él, o se encontraron, y usted no se acordaba. ¿Eres tú aquel que fue alumno mío? ¿Eres tú aquel pequeñito que yo dejé cuando salí de esa ciudad? ¿Eres tú aquel al que yo le di clases un día? Eres tú, ya me acordé de ti. ¿Eres tú aquel que yo conocí en tal época? Tal vez le ha pasado a usted que sea usted al que deban recordar, o que sea usted el que deba recordar a alguien. Puede suceder ambos casos. Pero esa pregunta, ¿eres tú aquel?, es para saber si eras el mismo que habían conocido en otra época, o en otras circunstancias, o en otros momentos. Es la explicación a esa pregunta, y al final no las vamos a hacer, o Dios no las va a hacer a nosotros, pero vamos a mirar por la palabra del Señor. Y vamos a mirar 3 estaciones en esta mañana, y me gustaría que se conectara con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor, porque Dios nos va a hablar al corazón. Y tal vez algunos nos regañará el Señor, y tal vez algunos nos dirá: esta palabra es dura, pero Dios, qué bueno cuando uno dice: oh, me están dando nalgadas, me están dando correazos, pero vienen de Dios. Aleluya. Pero vienen de Dios. Mientras vengan de Dios, no importa que sean cuán duros tengan que ser. ¿Eres tú aquel?, le preguntaron a Daniel. Para entender por qué el rey Belsasar le pregunta esto a Daniel, debemos volver al principio del libro de este gran escatólogo, que desde su juventud, dice la Biblia en el capítulo 1 de Daniel, desde su juventud empezó a suceder en su vida. Llegó cautivo, dice el verso 2 del capítulo 1 de Daniel, que el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Cuando vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, es decir, pudo con ella, le dominó. Y entonces vinieron unos cautivos, y de parte de los entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinaí, la casa de su Dios. Y empezaron a traer todas las cosas de Jerusalén, y trajeron muchas cosas, y empezaron a traer a personas. Y entre esas personas, entre esos jóvenes, estaba este joven Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Fíjese qué cualidades tan difíciles de reunir. De buen parecer, es decir, que fueran simpáticos, que fueran bonitos, así como usted. Qué bendición. Aleluya. Que fueran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Trajeron a esos jóvenes, y entre esos venía un grupo, y el rey les señaló una porción que tenían, la ración que les era dada día a día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años. Estaban en cautividad, pero les iban a enseñar lenguas, les iban a enseñar cuestiones, ciencia. Y entre estos, dice el verso 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces Daniel llegó en un momento crítico, en un momento de cautividad. Y conocemos esta historia. Sabemos que dice el verso 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque Daniel, dice el verso 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, le pidió al jefe de los eunucos que no le obligasen a comer esto. Esto es un momento de nosotros guardarnos,
Cuidarnos, hermanos. Esto es un momento de nosotros resguardar nuestra integridad, y todo lo que venga proveniente del mundo, y todo lo que venga proveniente de la idolatría, y todo lo que venga proveniente de ser sacrificado a otras cosas, es desechable para nosotros, por cuanto debemos guardar esta integridad. Daniel propuso en su corazón, y él y sus amigos se lo propusieron. Y conocemos la historia. Sabemos que les entregaban era agua, legumbres, para que no tuvieran que comer la comida del rey, porque eso se lo habían propuesto ellos. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué no querían carne? ¿Por qué no querían los estofados tal vez que les pasaban por el frente? Porque eran becerros, eran bueyes, era ganado ofrecido a ídolos, y después comían esa carne. Hermano, ten cuidado. Hoy en día hay tantas cosas en las redes sociales. Hoy en día hay tantas cuestiones que quieren alejarte de la verdadera adoración a Dios. Pero en esta mañana Dios nos hace un llamado: guarda tu corazón. Oh, aleluya. Bendito el Señor. Y Daniel habló con Aspenaz, el jefe de los eunucos. No, danos agua, danos legumbres. Y Aspenaz le dice: no, es que yo no puedo, me van a cortar la cabeza. Van a ver que ustedes están pálidos y los demás van a estar robustos. Y Daniel le dijo: vamos a probar por 10 días. Y entre estos con Daniel estaba Misael, estaba Azarías y estaba Ananías, que posteriormente les colocaron los nombres Sadrac, Mesac y Abednego. Y conocemos esta historia. Sabemos que al pasar de los días, estos 4 jóvenes tenían los rostros más robustos que aquellos que sí comían de la porción de la comida del rey. Tenían sus vidas, se veían mejores. Y lo llevaron a donde el rey. A estos 4 muchachos, dice el verso 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y eran apenas unos jóvenes. O sea que tú, joven que estás conectado, tú también eres un joven que puede ser muy usado por Dios. Qué triste, por eso el apóstol dice: ninguno tenga en poco tu juventud. La juventud no puede ser tenida en poco, aleluya, por cuanto la juventud tiene una promesa. Vuestros jóvenes verán visiones. Oh, gloria al Señor. En esta mañana, sabes, joven que estás conectado, hermano que tienes un espíritu joven, tú puedes ser una gran herramienta en las manos de Dios si te consagras, si te guardas, si guardas tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Y pasados los días, a fin de los cuales se le había dicho al rey, los trajeron ante la presencia del rey. El jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. ¿A quiénes? A Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Y empezaron allí, y dice: el rey habló con ellos y no fueron hallados, dice el verso 19, no fueron hallados entre todos ellos a otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. El rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Oh, aleluya. Y eso que eran jóvenes, pero ahora eran mejores que los magos, que los astrólogos, que los que sabían ciencia, que los que eran observadores del espacio. Ahora estos jovencitos, aleluya, eran filosofados en esa ciencia. ¿Por qué? Porque se habían guardado. Oh, bendito el Señor. Pero en la historia sigue. Para poder llegar, recuerde que vamos a ir hasta llegar a la pregunta del capítulo 5. Pero estamos resumiendo, y dice la Biblia que el capítulo 2 dice del libro del escatólogo Daniel que el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces usted puede corroborar esto leyendo la palabra del Señor, aleluya. Y dice la Biblia que hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen su sueño. Y ellos vinieron ante su presencia y él les dijo de frente: a mí se me olvidó lo que yo soñé. A mí se me pasó el sueño. Yo no me acuerdo de qué fue lo que soñé, pero los he convocado para que me ayuden, para que me descifren qué significa.
Y ellos empezaron a decir: rey, lo que pasa es que lo que tú pides, jamás un rey lo ha demandado. Jamás un rey ha solicitado tal petición. Imagínese, descifrar un sueño de alguien de por sí ya es difícil, y ahora para rematar, ese alguien no se acuerda del sueño. Oh, bendito su nombre. Y él dijo: bueno, ustedes me están dando aquí dilaciones. Ustedes me están, dice el verso 8 del capítulo 2, yo conozco que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido, pero si ustedes no me muestran el sueño, los acabaré, habrá sentencia para vosotros. Y así fue, y tanto así, aleluya, que entonces se publicó el edicto, dice el verso 13, de que los sabios fueran llevados a muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Oiga, palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Daniel habló, escuche, verso 14 del capítulo 2. Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que era el que había salido comisionado para matar a los sabios de Babilonia. Daniel se le acercó. ¿Qué pasó? Y habló y le dijo a Arioc, capitán del rey: oye, ¿por qué hay esta causa? ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc le hizo saber lo que había, dice la Biblia. Es decir, le contó la situación. No, Daniel, lo que pasa es esto, que el rey tuvo sueños, no se acuerda de ellos, llamó a todos los sabios, no pudieron revelarle el sueño. Y fíjese, y aquí ya entramos en la parte estructural de nuestra enseñanza en esta hora. Y no se desconecte, hermano, porque Dios nos está hablando de manera especial. Y fíjese que Daniel enseguida dijo: espere, yo necesito, como ya sé lo que había, ya sé lo que está pasando. Dice el verso 16, Daniel entró. No, yo voy un momentico y me presento. Rey. Y entró y pidió, dice, pidió al rey que le diesen ¿qué? Tiempo. Deme tiempo. Deme tiempo, rey, que yo le mostraré la interpretación de ese sueño. Deme tiempo, y no se le olvide, tiempo. Bendito el Señor. Y entonces dice la Biblia que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros de integridad. Acuérdese, los que se guardaban. ¿Con quién andas tú? ¿Andas con hermanos que se guardan? Aleluya. Él buscó a sus compañeros. Bueno, vengan acá, vengo donde el rey. Me dieron un tiempo. Están matando a los sabios, entre eso vamos a caer nosotros. Tenemos que hacer algo. Y dice la Biblia que fue y les contó lo que había, les contó lo que estaba sucediendo. Y dice: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios. Es decir, vamos a orar, vamos a pedir misericordias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos revele esta situación y que podamos cumplirle al rey Nabucodonosor. Oh, bendito el nombre de Jesús. Entonces Daniel necesitó 3 cosas. Lo primero que pidió fue tiempo, ¿cierto? Tiempo. Luego fue donde los amigos, y después les pidió que oraran. Vamos a pedirle misericordia a Dios. Escuche esto, y necesito que no olvide esto, hermano, porque recuerde que son 3 estaciones y esta es la primera. Y Daniel ese día pidió tiempo. No lo olvide. Luego fue donde los amigos. Y después de ir donde los amigos, le digo, vamos a estar y a entrar en oración. Usted está conmigo, hermano, espero que sí. Y espero que esté diciendo amén, aleluya, porque estamos predicando palabra de Dios. Daniel entró a la presencia del rey y dijo: tiempo, yo le doy esta revelación. Pero después se fue corriendo donde los amigos y les dijo: vamos a orar. Entonces en estas peticiones
Empezaron a orar, dice la Biblia, empezaron a clamar y el secreto, dice el verso 19, le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando Dios te otorgue algo, cuando Dios te dé algo, mi hermano, mi hermana, aleluya, no te olvides de darle la gloria a Él, porque Él es el que contesta la oración de su pueblo. Oh, bendito el Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces Daniel dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Hoy se fue Daniel. Y se fue, y Arioc, dice el verso 25 del capítulo 2, y Arioc lo llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, escuche. Arioc le dijo: rey, he hallado a un ¿qué? A un varón. He hallado a un varón, oh, de los deportados de Judá, el cual te dará la interpretación. Aquí tengo a un varón. Fíjese el concepto que había de Daniel. Y ojo con esto, y no olvide lo que leímos al principio. No olvide la pregunta: ¿eres tú aquel? Y no olvide la pregunta, aleluya, y tampoco olvide que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Bendito el nombre de Jesús. Tengo un varón aquí que te va a dar la interpretación. Y entró Daniel y le respondió el rey y dijo a Daniel, verso 26, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y la interpretación? Y Daniel le dice: no, yo no puedo. Oh, el misterio que Dios demanda, ¿sabes qué? Ni sabios, ni nadie, ni ninguna de esas personas, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que revela. Y empieza Daniel, verso 30: a mí me ha sido revelado este misterio. Porque no porque en mí haya más sabiduría, aleluya, sino porque es que yo tengo necesidad de que tú entiendas lo que Dios quiere decirte. Y no nos vamos a meter con el significado del sueño ni con el sueño. Solo vamos a tener en cuenta que Daniel, para lograr este cometido, necesitó tiempo, necesitó a los amigos y necesitó orar, oración. Bendito el Señor. Sus amigos le respaldaron, oraron y Dios le reveló a Daniel. Pero ¿sabe qué? Dios empieza a hacer una obra allí a través de Daniel, y empieza a Daniel a explicarle desde el verso 31. Tú veías una gran imagen y estaba hecha por esto y esto significa esto, barro cocido y hierro y bronce y esto y lo otro. Y dije que no íbamos a meternos en el sueño ni en la interpretación. Aleluya, nos interesa lo que Daniel necesitó para lograr esa revelación. Pasó el tiempo y el capítulo 3 nos habla de una historia muy linda, donde Ananías, Misael y Azarías, Sadrac, Mesac y Abednego fueron librados del horno de fuego. Y usted conoce lo que sucedió, que Nabucodonosor, con todo y lo que Daniel le había dicho, con todo y lo que Daniel le había propuesto, con todo y lo que Daniel le había anunciado, todavía Nabucodonosor no había doblegado su corazón ante el Rey de la Gloria, y se puso a hacer estatuas, y se puso a hacer estatuas de altura, de oro, y se puso a que la gente, y mandó un edicto que tenían que alabarle al son de la zampoña, del salterio, del arpa, del tamboril. Pero llegaron con el chisme, porque siempre va a existir el que te acuse, el que se molesta de tu integridad. Siempre va a existir. No se sorprenda de que usted sea íntegro y haya quien hable mal de usted mientras usted es íntegro. No se sorprenda, mi hermano. Llegaron unos capitanes, allá están 3 jóvenes que no se han doblegado, que no doblan rodillas ante tu estatua, y tú dijiste: oh rey, el decreto fue, aleluya, que realmente tenían que doblegarse. Y el rey dijo: tráiganmelo. Conocemos la historia, los trajeron. Ustedes, les doy una oportunidad, les dijo el rey. Aquí suenen el tamboril, el arpa, la zampoña, el flautín, el címbalo. Y al sonar de esto,
ustedes no van a, vamos a ver si es que no van a adorar al rey, a la estatua. Y usted conoce el resultado de esta historia. Ellos propusieron, no, Señor. Ellos fueron muy sinceros. No. ¿Sabe qué? ¿Sabe, rey? Que aunque calientes el horno muchas veces más, ¿sabes? Que aunque esto suceda, nosotros tenemos un Dios, aleluya, un Dios que puede librarnos del horno. Y si no lo hicieres, sépase, oh rey, que tampoco adoraremos su estatua. ¿Sabe, mi hermano? Yo tengo un concepto muy claro, que aunque yo esté enfermo, que aunque yo esté quebrantado de salud y Dios no me haya sanado, para mí Dios sigue siendo sanador. Aleluya. Si Dios no te ha dado lo que tú necesitas, Dios sigue siendo proveedor. Sino que Él sabe, hermano, Él sabe tu circunstancia, Él sabe en qué momento darte la bendición. Dios puede bendecirnos. Hay gente que cree que Dios tiene que bendecirnos. Dios no tiene que bendecirnos. Dios puede bendecirnos. En su infinita misericordia, uno llegó postrado y hincando la rodilla, dice la Biblia, a un leproso le dijo: maestro, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Aquí debe haber en esta mañana un reconocimiento de que Dios puede librarte, Dios puede sanarte, Dios puede sanar a tu familiar, Dios puede sanar a tu esposo, a tu esposa, Dios puede convertir a tus hijos, aleluya. Pero si no lo hace, Él sigue siendo Dios poderoso. Job lo dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla es que estos jóvenes hayan dicho esto. Y conocemos la historia, los tiraron al horno. Y entonces el rey se asoma y dice: ¿y cuántos echaron? No, 3. Ajá, ¿y por qué yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabes qué, mi hermano? Y dice la Biblia que cuando los sacaron, cuando se salieron, sus ropas no olían ni aún sus ropajes. Y los que los tiraron, ellos cayeron y ellos sí se quemaron. Así que no te sorprendas que el final de los malvados es fuerte, es grande. Pero el final de los justos, de los íntegros, de los que en esta mañana están diciendo amén, de los que en esta hora se sienten parte del pueblo de Dios, oh, bendito su nombre. Y estos jóvenes fueron sacados del horno de fuego absueltos. Y entonces enseguida, ¿sabe que el rey dio un edicto y dijo: oye, esto es increíble? ¿Sabe? Decreto, dice el verso 29 del capítulo 3 del escatólogo Daniel. Por lo tanto, decreto, dijo el rey, que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuántos creen eso? Que puedan escribir: gloria a Dios, amén, aleluya. No hay otro Dios que pueda librarte como este. Pasaron los años, pasó el tiempo. Y aquí el factor fundamental es el tiempo. Ojo, pasó el tiempo. Y llegamos al capítulo 4 y nuevamente el rey tuvo sueños. Nuevamente el rey empezó a tener perturbación en su sueño. Y él mismo cuenta y dice: yo no podía dormir, y yo esto otro. Y yo no podía, yo no sabía qué hacer. Y yo tuve un sueño y me acuerdo de lo que soñé. Y vinieron astrólogos, dice el verso 7 del capítulo 4 de Daniel. Vinieron astrólogos, magos, caldeos, adivinos. Y yo les dije el sueño, pero no pudieron mostrarme su interpretación. Hasta que entró Daniel. Aleluya.
hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Fíjese lo que él dice: y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y conté delante de él el sueño. Mire lo que ahí dice: y en él mora el espíritu de los dioses santos. Pero no es que existan dioses santos como la gente está creyendo, como el idólatra está creyendo. No existen dioses santos. Ese era el concepto que tenían los babilonios allí. Esa era la idea que ellos tenían, que existían dioses divinos, o que existían varios dioses. Pero para nosotros, sin embargo, dijo el apóstol Pablo, solo hay un Dios, aleluya, el cual es digno de alabanza, de gloria, de honra por los siglos de los siglos. Que los demás crean lo que quieran creer, pero usted y yo creemos que hay un único y suficiente Salvador que está aquí en esta mañana, y su nombre es Cristo Jesús. En él mora el espíritu de los dioses santos. Pero era el concepto que ellos tenían. No es que haya dioses santos, uno solo es santo, y su nombre es Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces yo le conté el sueño y le dijo: oh Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, nuevamente el error en que incurrían, y que ningún misterio se te esconde. Oh Daniel, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y empieza el rey a contarle el sueño a Daniel a partir del verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y empieza a contarle el sueño. Y cuando termina de contárselo, dice el verso 18, el rey Nabucodonosor: he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, es decir, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú sí puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y empieza el rey ahí, Nabucodonosor, a decirle: tú puedes. ¿Y qué pasó ahora? Nos interesa este verso 19 del capítulo 4. Entonces Daniel, ¿qué hizo? Cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. ¿Cuánto tiempo? Casi una hora. Casi una hora. Ojo con esta expresión. Quedó Daniel atónito, sorprendido. Tal vez se agarraba la frente, tal vez oraba de pie allí frente al rey, tal vez se paseaba. Tal vez se le turbaban sus pensamientos. ¿Qué será este sueño? ¿Qué significará ese árbol? ¿Qué significará esos animales al pie? ¿Qué significará que llegaba hasta el cielo? ¿Qué significará? Me imagino a Daniel allí pensativo. Me lo imagino, pero la palabra me muestra que lo duró casi una hora. Casi una hora. Oiga, pero lo logró. Casi una hora ahí pensando. Casi una hora allí turbándole los pensamientos. Daniel necesitó casi una hora ahí. Póngale 50 minutos allí, recibiendo de parte de Dios, orando, yo qué sé. Dice la Biblia, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Verso 19. Y el rey habló a Belsasar, y el rey habló y le dijo: Belsasar, no te turben mi sueño, no te pongas así. Pero enseguida Daniel, verso 20 en adelante, empieza a declararle el sueño después de casi una hora. Mira, ¿sabes qué, rey? Ya entendí. El árbol que viste significa esto, se crecía, se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo. Esto significa esto y esto y esto. Y recuerde, no nos estamos metiendo con los significados de los sueños ni con el sueño en sí, sino en lo que necesitó Daniel para tener la revelación. Oh, bendito el Señor. Y cuando Daniel le declara todo esto, dice la Biblia, al final le dice: ¿sabes qué, rey? Verso 27 del capítulo 4 dice: por tanto, rey, ¿sabe? Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Y Nabucodonosor no hizo caso. No hizo caso, hermano. Pasó el tiempo. Dice, todo esto que Daniel le dijo vino sobre el rey Nabucodonosor.
Y al cabo de 12 meses paseándose en el palacio dijo: bueno, y esto no es la gran Babilonia que yo hice. Yo hice esta Babilonia. Esto es lo que este imperio es lo que es por mí. Esto es lo que está diciendo la palabra aquí, que dice Nabucodonosor. Esta Babilonia la construí yo con mi fuerza, de mi poder, para la gloria de mi majestad. Yo soy el rey aquí. Y sí dice la Biblia, verso 31, y aún estaba la palabra en la boca del rey, aleluya, cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres serás arrojado, y con las bestias será tu morada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios se cumple. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Claro que se cumple. Y entonces empieza el rey Nabucodonosor a vivir una situación fuerte y a vivir unas fuertes luchas allí, y termina cumpliéndose lo que Daniel le había profetizado, aleluya, a través de esa revelación. Y termina el rey Nabucodonosor, termina aceptando, termina reconociendo al rey, al Dios de Israel. La humanidad hoy en día debe hacer eso, debe aceptar quién es este Dios poderoso. Esto es lo que debería suceder cuando usted, hermano mío, cuando usted se conecta con el Señor. Esto es lo que debería suceder. Esto es lo que debería suceder cuando usted le predica a alguien, esa persona cayere de rodillas. Ojalá usted quisiera, y yo esto en esta hora, que a quien le habláramos cayeren de rodillas. Bueno, lo podemos lograr en esta mañana si usted se sigue concentrando en lo que Dios quiere decirnos. Bendito el Señor. Y al final dice: que Él reconoce: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Dice el verso 36. Yo necesito reconocer. Pasaron los años, pasó el tiempo y empezó a reinar Belsasar. Y llegamos al capítulo 5, donde nos interesa llegar. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Oiga, estaba buena la fiesta ese día. Tan buena estaba para ellos que Belsasar, con el gusto del vino, ¿cómo le llamaríamos? 315, un poco ebrio, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, en el pasado había traído del templo de Jerusalén, es decir, las cosas de Dios, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Empezó a usar los utensilios de las cosas de la casa de Dios, lo sagrado, para estar allí con las mujeres. Entonces fueron traídos los vasos, dice el verso 3 del capítulo 5, los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y para remate, dice la Biblia, bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, plata, bronce, de hierro, de madera y de piedra. Oiga, qué desorden había ahí, qué idolatría, había de todo. Había blasfemia allí contra las cosas sagradas de Dios. Había concubinas, es decir, que había fornicación. Y había adoración a dioses paganos, oro, plata, bronce, hierro. Oiga, imagínese. Claro, con una situación de esas, ¿cómo no iba a pasar lo que pasó? Y fíjese, y entonces empezaron allí en aquella misma hora, dice el verso 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces dice la palabra que el rey palideció, se puso pálido, se puso amarillo, y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y su rodilla, hermano, escuche, y su rodilla daban la una contra la otra. Oiga, estaría nervioso el rey Belsasar. Oiga, y el rey gritó en alta voz, se puso como loco.
Se asustó tanto y dice la Biblia, que el rey empezó a gritar a alta voz, dice el verso 7 del capítulo 5. Hicieron venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: el que me lea esta escritura y me muestre la interpretación será vestido de púrpura, collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Y entonces empezó a venir la gente, los magos, los astrólogos, los sabios, los adivinos, y vinieron y fueron introducidos todos ellos, los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Es decir, oye, mira cómo está el rey, ve. Oye, ya lo viste, cambió de color. Oye, la cosa es tesa. Y la Biblia nos muestra que su rodilla daba la una contra la otra. Y la Biblia nos muestra que se palideció, que daba voces, y ahora se turbó sus pensamientos. Estaba como loco, estaba asustado. Una mano escribió en la pared. Y para remate, sus magos, astrólogos, adivinos, sabios no podían revelarle la interpretación. No podían revelarle ni qué decía ahí. Bendito el Señor. Yo sé que usted está conectado, hermano, y créame que Dios nos va a hablar, nos está hablando. Entonces dice: entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera, y la gente quedó asombrada, los príncipes perplejos, y la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, espérate ahí, vive para siempre. Pero ¿sabes qué? No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual acuérdese, ahorita Arioc, hace tiempo atrás leímos ahorita, hace muchos años, Arioc, el capitán de la guardia, el que había salido comisionado para matar a los sabios de Babilonia, vino ante el rey Nabucodonosor y le dijo: allá hay un varón, hay un jovencito por allá que te va a venir a dar la interpretación. Pero esta vez dice: en el reino, en tu reino hay un hombre. Ya habían pasado los años. Ya Daniel no era un joven. Ya Daniel no era un término medio de edad. Ya era un hombre maduro. Ya el tiempo había acontecido. Ahí hay un hombre, y no es cualquier hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y ya explicamos que eso era un concepto equivocado de ellos, porque solo hay un santo. Aleluya. Ahí hay un hombre, allá en tu reino hay un hombre que en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Sabes por qué lo hizo? Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, cuyo Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámatelo para que veas, pues ahora Daniel, él te va a dar la interpretación. Y quiero que comencemos viendo el cambio de concepto que había de Daniel. En aquel día, un varón aquí entre los hijos de los deportados de Judá, rey Nabucodonosor, aquí hay un varón que dice que te puede interpretar, que te pidió tiempo. Ese, mira, aquí está, un varón. Pero ahora era un hombre sabio. El concepto de Daniel era de un hombre sabio. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Ahora era un hombre sabio. Y no solamente, sino que, ojo, en él hay espíritu de ciencia y de entendimiento y de toda sabiduría. Aleluya, qué concepto tan lindo. Había cambiado con el tiempo. Y lo trajeron a la presencia del rey. Y dice el verso 13 lo que leímos al principio. El verso 13 nos muestra esa hermosa pregunta. Y el rey entonces, Belsasar, Daniel fue traído delante de ese rey. Y dijo el rey a Daniel: hey Daniel, ¿eres tú aquel? ¿Eres el mismo? ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Que mi padre trajo de Judea. ¿Eres el mismo?
¿Eres el mismo Daniel? Yo he oído de ti. Escuche palabra, hermano, no se desconecte. Que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Oiga, qué hermoso concepto. Cambió el concepto con el tiempo. Y ahora acabo de traer delante de mí a mis sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones, escuche, y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Escuche, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás tercer señor en el reino. Enseguida Daniel dijo, verso 17 del capítulo 5, Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a los otros. Leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. Comencemos diciendo con que Daniel dice: no, yo no quiero premios. Pero el Daniel de hace años sí recibió premios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está entendiendo esto? El Daniel que le reveló a Nabucodonosor la primera vez su sueño, enseguida lo nombraron. Le dieron vestimentas especiales, lo pusieron sobre el reino, y esto y lo otro, y era uno de los mejores sabios, y era una persona integrada que había sido instituido allí como un estandarte de la sociedad babilónica en ese entonces. Pero este Daniel, que viene con el pasar de los años y que su vida y su comunión y su espiritualidad había aumentado, comienza diciendo: no, yo no quiero premios. Santo, yo no quiero premios, tus dones sean para ti. Quédate con tu recompensa, yo te daré la interpretación. Y empieza allí el rey. Bueno, ¿sabes? Y empieza Daniel empieza a decirle al rey las cosas. ¿Sabes, rey? El Altísimo Dios le dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad, y por la grandeza que le dio, los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería asesinaba, y a quien quería le daba vida, y engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se ensorbeció, yo se lo advertí, no hizo caso, Dios lo quitó. Y ahora tú has traído este desorden. Trajiste los implementos de la casa de Dios y bebiste vino con tus concubinas, con tus príncipes, con las mujeres de ellos, y adoraste a los dioses de oro, plata. Tú no te has humillado tu corazón, y sabiendo esto, aleluya, hiciste todo lo que pasó. Y dice el verso 24: entonces de la presencia de Dios fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Oiga, un Daniel que la primera vez que le tocó interpretar sueños necesitó tiempo, necesitó de los amigos y necesitó oración. Es decir, necesitó apoyo dentro del tiempo. Usted está conmigo, ¿verdad? La segunda vez que lo necesitaron, pasando los años, ya no necesitó tanto tiempo, ya no necesitó amigos. Ahora, casi una hora, y logró la interpretación del nuevo sueño de Nabucodonosor. Pero aquí, cuando llega donde el rey Belsasar, cuando le piden: ¿qué está pasando, Daniel? No necesito nada. Aleluya. Nada. Enseguida dijo: lo que pasa es que esto te está sucediendo, rey Belsasar, esto te está sucediendo es porque tu padre hizo esto y esto, y tú has seguido el mismo camino de tu padre en esto y esto. Y trajiste los implementos de la casa de Dios y pasó esto y esto. ¿Y quién le llevó el chisme a Daniel? Nadie. Él fue traído para leer una escritura. Pero Daniel sabía por qué había sido la escritura. Y sabía el desorden que el rey tenía ahí con sus príncipes.
y sabía la blasfemia que había cometido con los implementos de la casa de Dios. Sabía hasta lo que no se le estaba preguntando. Aleluya. Y por eso la escritura Dios la mandó y dice: Mené, mené, tekel uparsin. Enseguida la leyó. No necesitó ni casi una hora de estar orando. No dijo dame tiempo. No dijo déjame buscar amigos para que me ayuden a orar, a ver qué significa esto. No dijo déjame ayunar, déjame orar, déjame buscar a alguien, dame unos días, dame casi una hora, dame una hora. No, no, no. Era un Daniel diferente. Era un Daniel que con el pasar de los años, su vida espiritual era llevada tal cual, que su comunión con Dios era tan grande que ahora no necesitó nada. Enseguida empieza a hablar y a decir: esto es por esto y esto. ¿Por qué Daniel pudo hacerlo? Porque con el pasar de los años su vida espiritual se incrementó. Oh, aleluya. No necesitó nada. No necesito nada, hermano. ¿Por qué no necesito nada? Y se los puse en letra pequeña porque es un secreto. Porque con el pasar de los años tenía mayor comunión. Tenía mayor comunión con el Señor, con su Señor. Tenía una mayor comunión, hermano. Y entonces Daniel no solo le dice lo que dice la escritura, sino que le dice: tu reino ha sido contado, ha sido pesado, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto, y por eso te va a pasar esto y esto otro y esto y esto y esto. Y no solamente pasó, sino que pasó la misma noche. Aleluya. Si usted lee la historia, sucede la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Oiga, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que llegaremos hasta que lleguemos a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, en esta hora, en esta enseñanza, en esta mañana, hay una pregunta. Porque si hacemos un recorderis, sabe que Daniel al principio necesitó tiempo, amigos y oración. Pasó el tiempo y necesitó después ya menos, casi una hora para revelar un sueño. Pero con el pasar del tiempo, como tenía mayor comunión, llegó diciendo las cosas. Por eso en esta hora hay una pregunta especial. Por eso el rey le preguntó a Daniel: oye, ¿eres tú aquel? ¿Eres el mismo? ¿Eres el mismo? ¿Eres aquel que interpretaba sueños? ¿Eres aquel Daniel que mi padre trajo de la cautividad de Judá, de allá de los hijos de la cautividad de Judá? ¿Eres aquel? Esta pregunta en esta mañana nos la hace el Señor a todos. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué, pastor? Porque hay hermanos que cuando comenzaron su vida espiritual, oiga, cuando se entregaron al Señor, cuando eran recién bautizados, oiga, eran los primeros en el barrio, eran los que llegaban más temprano al ayuno, eran los que ayunaban más, tal vez éramos los que orábamos más, y orabas en la madrugada 2, 3 horas. ¿Cuánto oras hoy? ¿Cuánto oras actualmente en medio de pandemia? ¿Cuánto asistes hoy? Cuando te entregaste, cuando te convertiste, cuando te bautizaste, eras el primero, eras el que arreglaba la silla, eras el que ayudabas en el sonido, eras el que armabas, eras el que llegabas primero al barrio para evangelizar a la gente. Y ahora, hoy, Dios te pregunta si eres el mismo.
¿Eres tú aquel que ha pasado con tu vida espiritual? Hay hermanos que en el pasado oraban, cantaban, vigilaban, ayunaban, pero hoy su vida espiritual ha venido decayendo. Pero la Biblia me muestra lo contrario. La Biblia me muestra que la vida espiritual de una persona debe ir de aumento en aumento. Aleluya, como la luz de la aurora. Así que esta pregunta en esta hora no es un regaño de parte de Dios. Es más bien una exhortación, una expectativa de Dios para que usted reconozca, para que usted se haga esta pregunta. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos esta pregunta allí donde estás conectado, allí donde estás escribiendo gloria a Dios, amén. Ahí con ese sticker que estás mandando, tal vez te haces esta pregunta y háztela. Yo no sé cuántos años de bautizado tiene usted, yo no sé cuántos años de haber conocido al Señor, cuántos meses. Yo lo único que quiero es que usted en esta hora reconozcamos que el Señor nos hace esta pregunta a todos. ¿Sabe algo? El Señor aquí también a mí me está hablando al corazón y nos está preguntando: ¿eres tú aquel? ¿O has cambiado? Si usted ha cambiado, que sea para bien, que usted pueda decir con orgullo: ¿sabe qué, Señor? Sí, soy aquel. Y de hecho, aleluya, ¿sabe qué, Señor? De hecho, he avanzado. ¡Oh, qué bendición! Así que Daniel, con el pasar de los años, su vida espiritual mejoró a tal punto que usted conoce la historia que viene, que es echado al foso de los leones, y aún así Dios lo libró. ¿Eres tú aquel, hermano? Aquel que ayunabas, aquel que orabas. ¿Eres tú aquella que madrugabas a orar? Y ahora, ¿qué te ha pasado, hermana? ¿Qué te ha sucedido? Si antes cantabas, antes vigilabas, antes orabas más, y con el pasar de los años ¿has seguido siendo la misma o has mejorado? ¿Eres aquel, eres aquella? Oh, bendito el Señor. Y yo quiero orar por alguien en esta hora que quiera tener comunión con Dios. Quiero orar por alguien que, como Daniel, su vida espiritual aumente. Que como Daniel, su vida espiritual, aleluya, sea progresiva. Hay hermanos que cuando comenzaron la vida espiritual, ¿sabe qué hacían? Reunían en una alcancía. Yo lo hacía así. Y reunía la alcancía para llevar una buena ofrenda misionera, para llevar una buena ofrenda a la escuela dominical. Y hoy ni ofrendan. ¿Qué ha pasado, hermano? Hermanos que apartaban la monedita del diezmo. Me regalaron 1,000 pesos, guardo 100. Y hoy se han olvidado de diezmar. Pero en esta hora esta pregunta es muy hermosa. ¿Eres tú aquel? ¿Eres el mismo que comenzó este camino? ¿O has cambiado? Y si has cambiado, que no sea para mal, que sea para bendición. ¿Cuánto tienes que no madrugas a orar? ¿Cuánto tienes que no ayunas? ¿Cuánto tienes que no vigilas? ¿Cuánto tienes que no, aleluya? ¿Cuánto tienes que no llegas temprano a la conexión? Hay hermanos que dicen: yo me conecto a la prédica, pero es que el culto es completo, no es la prédica. Oh. Pero antes eras el primero en el culto. ¿Qué te ha pasado? Dios te pregunta: ¿eres tú aquel? ¿Eres el mismo? ¿O el tiempo te ha sucumbido? Vamos a orar, porque alguien a la distancia, yo sé que quiere ser aquel que empezó. Yo sé que quiere ser aquel que madrugaba, que era una persona vigorosa, que servía, que evangelizaba. Pero el tiempo no puede frenarte, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Cierre sus ojos allí donde esté y sea sincero con el Señor. Esta pregunta no es un regaño, es
Es una pregunta que Dios nos hace. Y si su respuesta es no, tristemente, hermanos, listo. Pero Dios no vino a acusar a nadie, Dios vino a levantar, Dios vino a dar oportunidad. Dios está dando oportunidad en esta mañana. Está listo para pedirle al Señor: yo quiero ser aquel, Señor. Quiero ser el mismo que cuando empezó. Quiero que con los años, si eres un recién convertido, recién bautizado, quiero que cuando los años pasen, aleluya, yo pueda seguir progresando en este evangelio. ¿Se acordaron de Daniel cuando la pared fue escrita por una mano celestial? Pero hoy en día, ¿de quién se acordarían? Si necesitan algo, ¿se acordarían de tu nombre, del mío? Oh, la mujer entró, la reina, diciendo: allá hay un hombre que tiene espíritu de sabiduría e inteligencia. ¿Se acordarían de usted en una necesidad? Cierre sus ojos allí donde está y sienta que Dios le va a ayudar, le va a bendecir, te va a apoyar, te va a respaldar y te va a bendecir de gran manera, que vas a ser una persona usada por el Señor. Vamos a ser instrumentos en estas manos poderosas, vamos a ser herramientas en las manos de Dios. Soberano Señor Jesús, Padre celestial, tú eres bueno y poderoso, Señor. Tú eres santo y sublime, Rey. En tu nombre, Jesús, en tu nombre hay libertad en esta hora. Esta pregunta, Señor, usted nos la hace en este momento. Usted nos hace esta pregunta en esta hora: si somos aquellos que comenzamos un día este camino con fervor, con vigencia, con emoción, con integridad, Señor. Oh Dios mío, mete tu mano poderosa en aquellos que tal vez su vida espiritual ha decaído, en aquellos que la pandemia les ha desmejorado su vida espiritual, Señor, y no sucumban delante de la presión del enemigo, de la sociedad. Hay poder en tu nombre, Señor, para libertar ahora mismo, para ayudar, para respaldar a alguien que esté decaído, Señor, que su semblante esté decaído. Hay poder en tu nombre para que haya restitución en esta mañana, para que haya bendición de lo alto, en el nombre de Jesús, mi hermano, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, gracias, Cristo amado. Gracias por su palabra, Señor.